por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Vamos a comenzar este rato de oración que he adelantado al miércoles, porque el viernes que viene, si te acuerdas, día 25, de la Anunciación, intentaremos también tener una meditación para ese día. Pero como le planteé estas meditaciones como semanales, las propias de Cuaresma, y ese día tiene su propia fiesta, por eso quería adelantar este rato de oración para hacerlo hoy contigo y que te ayudase a mí también pues a seguir meditando algunos de esos temas más propiamente de la Cuaresma. Por eso le llamé meditaciones cuaresmales. Bien, y en ese sentido a mí me parece que es muy interesante también que meditemos alrededor de lo que significa en la entrega, en la vida del interior y en lo que significa, bueno, pues eso, ¿no? El seguimiento de Cristo significa también, pues todo lo que es, digamos, la mortificación, sacrificio más bien, ¿no? Y en concreto, a mí me gustaba tratar del tema propiamente de la mortificación interior, de esa mortificación quizás menos llamativa, menos evidente, pero que está dentro del corazón, dentro del alma, y que es también, no deja de ser importante. Es más, yo creo que incluso a veces es más importante que una mortificación de los sentidos, o una mortificación de unas disciplinas, o bien, me entiendes, una mortificación de la comida, una mortificación de la... Hay cosas del carácter, de la forma de ser, que yo creo que son interesantes también, pues para vivirlas bien. Y porque nos acerca mucho a Cristo, por otra parte. De hecho, pienso que para seguir a Cristo, hasta identificarse con Él, resulta pues imprescindible, ¿no? En general, el tema de la mortificación, el sacrificio. Y la razón es muy clara, porque si te paras a pensar, pues es evidente que la redención el Señor la hizo por medio de la cruz. Y todo quien desea imitar a Cristo, pues sí o sí, como se suele decir ahora, tiene que pasar por la cruz, por sus huellas que están en la cruz. Seguimos esa enseñanza del Señor de que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No es de otra manera. Y concretamente San José María en un punto de meditación dice lo siguiente: cada día un poco más, igual que al tallar una piedra o una madera, hay que ir limando asperezas, quitando defectos de nuestra vida personal, con espíritu de penitencia, con pequeñas mortificaciones que son de dos tipos: las activas, esas que buscamos como florecicas que recogemos a lo largo del día, y las pasivas, que vienen de fuera y nos cuesta aceptarlas. Luego Jesucristo va poniendo lo que falta. Y añade: ¿qué crucifijo tan estupendo vas a ser si respondes con generosidad, con alegría, del todo? Camino que tiene que ser así, porque nuestro camino, el camino de un cristiano, es siempre una puerta angosta. Entrad por la puerta angosta, ¿te acuerdas que dice el Evangelio?
porque amplia es la puerta y ancho el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Que angosta es la puerta y que estrecho el camino que conduce a la vida, y que pocos son los que la encuentran. Mira, hay una realidad, diría que evidente, ¿no? Que todos experimentamos dentro de nosotros con esas tendencias desordenadas que se encuentran profundamente arraigadas en el alma, consecuencia del pecado, pero están ahí. La soberbia, la pereza, la vanidad, la poca paciencia, y así podemos decir más cosas, ¿no? que tiran mucho de nosotros, ¿no? y que de alguna manera pues nos están como haciendo entender que para dominar todo eso, hace falta también un dominio de los sentidos, de las potencias, porque hay una herida en nuestra alma, ¿no? El pecado original, queramos o no, ha dejado una herida. No es que, entiéndeme, no quiero que lo veas todo esto como una especie como de teología negativa, o espiritualidad negativa. No es eso, pero es verdad que todos tenemos una tendencia a la pereza, a la sensualidad, a la soberbia, etcétera, ¿no? Y entonces, claro, evidentemente tendremos que dominar eso, porque si no nos domina a nosotros. Claro, eso supone una mortificación, la que normal se suele decir, de los sentidos. De la vista, del gusto, del tacto, del olfato. Pero eso es evidente, ¿no? Es decir, que no tengo que ver lo que tengo que ver, no tengo que hablar de lo que tengo que hablar, etcétera, ¿no? Pero hay también un aspecto importante que es donde queremos llegar, que es esa mortificación interior, que es la que de alguna manera nos ayuda a poner en orden todas esas facultades del alma, de lo que llamamos sentidos internos. Sentidos internos, es decir, de todas esas cosas que nos ordenan la cabeza, la voluntad, la memoria, la imaginación. ¿Por qué? Porque eso después están muy unidos, están muy unidos. Porque todo lo que entra en nuestra inteligencia entra por los sentidos externos. Pero luego hay que ordenar la inteligencia, hay que ordenar la voluntad, hay que dominarla, hay que ordenar la imaginación, la memoria, etcétera, ¿no? Y eso se logra también por el camino de repetir muchos actos concretos de abnegación bajo el impulso de la gracia. Es decir, siempre que hablemos de esto, de sacrificio, de mortificación, hay que tener en cuenta que todo está bajo el impulso de la gracia y contamos con la gracia de Dios. Si no, nosotros solos no podemos. Tiene que haber esfuerzo personal por negarse cada día en pequeñas cosas. Insisto, no lo veas como una cosa negativa solo. O sea, en ese sentido de no, sino más bien en el sentido positivo, es decir, ¿qué gano yo negando a mí mismo? Por darle gloria a Dios, haciendo que mis actos, que mi vida, que estén más acordes con Dios, alabar a Dios, adorar a Dios. No es un ejercicio ascético negativo de dominio personal de toda mi vida, sino es algo encaminado a darle gloria a Dios. A darle gloria a Dios. Fíjate, hay un punto de camino de San José María que habla de esas cosas. Fíjate, por ejemplo, dice, esa palabra acertada, el chiste que no salió de tu boca, la sonrisa amable para quien te molesta, aquel silencio ante la acusación injusta.
tu bondadosa conversación con los cargantes e inoportunos, el pasar por alto cada día a las personas que conviven contigo, un detalle fastidiosos e impertinentes. Claro, todo eso es evidentemente es una cosa que cuesta, ¿no? Pero que nos hace muy fuertes, que nos ayuda muchísimo a un dominio del que tiene un dominio, un señorío sobre su propia vida. El que, por ejemplo, en la mirada, por ejemplo, en la imaginación. Concretamente, y hablando de esto, ¿te acuerdas que Santa Teresa de Jesús a esa imaginación le llama la loca de la casa? Porque ese pensar suyo tan simpático de Santa Teresa y de tanto sentido común, ella entiende también que la imaginación a veces gasta malas pasadas. Y como es la loca de la casa, hay que dominarla. Y a sus monjitas de Teresa de Jesús les habla así y ellas lo entendían perfectamente. En la vida interior, la imaginación presta grandes servicios. Por ejemplo, en la oración, en la meditación del Evangelio. Si con imaginación metes en la escena y te imaginas cómo sería aquella, la voz del Señor, su figura, su cara, el ambiente donde estaba, pues lo que fuera, te metes en aquella escena, te ayuda exactamente la imaginación para hacer oración. Pero la tienes controlada y sometida a la razón y ignorada por la fe. Si no, se convierte así en la loca de la casa, en la que nos lleva pues a fantasías y situaciones insustanciales y a veces incluso peligrosas. Fíjate que la imaginación le pasa una cosa, ¿no? Y si seguramente lo habrás experimentado, yo también. La imaginación nos saca a veces la mala imaginación, es decir, la no controlada, nos saca de nuestro sitio. Por ejemplo, sublimas situaciones del pasado. Uno piensa siempre que aquello fue mejor que hoy. O del presente o del futuro. Revuelve el alma y a veces incluso se imagina cosas que no existen. O de una pequeña cosa saca una conclusión enorme por pura imaginación. Es la famoso, perdona que te lo cuente así, que sea broma, del chiste del gato. De ese señor que se le estropea el coche y se da cuenta de que no tiene, se estropea una rueda, se pincha una rueda en la carretera y abre el maletero para sacar la rueda y ¡pum! No tiene el gato para levantar el coche. Y entonces ¿qué hago yo ahora? ¿Cómo cambio la rueda? Ve a una casa cercana y seguro se acerca y a ver si tiene un gato. Y por el camino va imaginando que seguro que si no tienen gato, seguro que si lo pregunto, me van a decir que no, no sé cuánto, y entonces se va como haciendo una idea de que lo que le van a preguntar, lo que va a pedir, lo que le van a contestar y tal, que al final llega a enfadarse. Y cuando llega, abre la puerta y dice una sandez, dice, bueno, ¿sabe qué le digo? Que vaya a usted por ahí con el gato por ahí. Si no ha hecho nada. Pero llega un momento en que él mismo se ha imaginado la respuesta a la pregunta, todo lo que va a pasar cuando ni siquiera ha hecho la indagación. O es el cuento de la lechera. Es el ejemplo más claro de la imaginación. Aquella mujer de la lechera que va con su cántaro y empieza a imaginar qué hará con ese caso. Me venderé la leche, con ese dinero me compraré no sé cuántos, pam, 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 y pum, se le cae el cántaro de leche. Y todo se va. Imaginación descontrolada. Bueno, pues a veces tenemos esa imaginación. Fíjate, el valor de nuestra vida no depende de las grandes hazañas que forje la fantasía, sino depende, y esto hay que ser realista, del amor y la fidelidad a la voluntad de Dios, del deseo de acomodarse a sus designios, en las cosas personales y pequeñas, aunque a veces sean minúsculos, pequeñitos. Hay, y todos lo hemos experimentado, dificultades que aparecen cuando, tras los inevitables fracasos de la lucha ordinaria,
no volvemos con prontitud en busca del perdón. ¿Qué pasa entonces? Pues mira, pasa una cosa tristísima, por así decirlo, ¿no? Que el alma se llena de pesadumbre amarga, que se desfigura la realidad. Y se desfiguran los obstáculos insistentes. Nos imaginamos montañas y montañas y montañas que hay que recorrer, cuando quizás no es tanto. Y lo dice de una manera muy bonita San José María, de esta manera, fíjate, dice, así lo encuentro, dice, concretamente en Surco, dice, si la imaginación bulle alrededor de ti mismo, crea situaciones ilusorias, composiciones del lugar que de ordinario no encajan con el camino, te distraen tontamente y te enfrían y te apartan de la presencia de Dios. Vanidad. Si la imaginación revuelve sobre las demás, fácilmente caes en el defecto de juzgar, cuando no tienes esa misión, e interpretas de modo rastrero y poco objetivo su comportamiento. Juicios temerarios. Si la imaginación revolotea sobre tus propios talentos y modos de decir, o sobre el clima de admiración que despiertas en los demás, te expones a perder la rectitud de intención y dar pábulo a la soberbia. Generalmente, soltar la imaginación supone una pérdida de tiempo, pero además, cuando no se la domina, abre paso a un filón de tentaciones voluntarias. No abandones ni un día la mortificación interior. Y por eso tenemos que controlar la imaginación, igual que la memoria, que también es básica tener la memoria, y que es un gran bien que nos permite, por ejemplo, recordar tantas cosas buenas que Dios ha hecho con nosotros o tantas bondades que hemos recibido de los demás. Hay recuerdos preciosos de la vida que están en nuestra memoria y que nos llevan a dar gracias a Dios. El momento que nos entregamos a Dios, los recuerdos de los dos sacramentos, el momento en que descubrimos a que Dios nos amaba profundamente, el momento, o sea, esos recuerdos de niño, de adolescente, de mayor, esos momentos en los que uno ha sentido el calor del amor de los demás, el primer abrazo, el primer beso, un noviazgo limpio. Cuando pasan los años, ¿no? Pues aquello se recuerda con... Y tantas cosas bonitas, ¿no? Sí, el Señor, experimentamos experiencias, almacenamos, mejor dicho, experiencias pasadas, que nos permiten, como te digo, alabar a Dios en todo tiempo, o dar gracias, o incluso también, evidentemente, en lo malo, pedir perdón a Dios por tus acciones ya pasadas. Pero, como tenemos esas tendencias malas, estamos heridos por el pecado original, también esto a veces puede desviarse. Y en concreto, la memoria puede recordar cómo son sucesos del propio yo, los sucesos que hacen referencia al propio yo, y se convierten en un estorbo para unirnos con Dios. Y resulta que el diablo aprovecha esto. ¿Por qué? Porque aprovecha nuestra debilidad. Nuestra debilidad. Dice concretamente, fijaros, San Juan de la Cruz, de una preciosa, dice, yo quisiera que quienes desean tener vida interior entiendan de una vez por todas cuántos daños les causan los demonios en el alma por medio de la memoria. Cuando hacen uso de ella, cuántas tristezas y aflicciones y gozos vanos les van a hacer, les hacen tener, y cuántas impurezas les dejan arraigadas en el espíritu. Además, suele distraer del verdadero recogimiento, que consiste en poner toda el alma, según sus potencias, en el único bien incomprensible y quitarla de todas las cosas aprehensibles. Si no purificamos la memoria, podemos tener una lista de agravios impresionante, de cosas que hemos recibido, de desaires, humillaciones, situaciones en las cuales nos hemos quedado mal,
favores que hemos hecho y que no nos han correspondido. Recuerdos que giran alrededor de nosotros mismos, que nos entretienen en las tonterías y que nos quitan la paz. Cosas del pasado que a lo mejor las fomentamos para revivir otra vez aquellas cosas que nos dolieron y que no nos acaban de perdonar. Hay que limpiar la memoria de los recuerdos que no nos lleven a Dios, que no nos llevan a Dios. Hay que revivir la memoria, hay que renovarla de todo esto. Y tiene que ser una de manera positiva. Esto es importante también, ya ha salido ya y te lo voy a repetir. No se trata de la modificación como algo negativo. Es decir, cómo purificamos la memoria siendo, por así decirlo, positivos, llenándonos de Dios, considerando los beneficios que Dios nos da, considerando y pensando en el perdón que nos ha concedido siempre y que nos concede a diario, el cariño con que nos ama. Y recuerda muchas veces pues las maravillas que Dios ha obrado, sus prodigios, sus sentencias de su boca que están en tu alma. Y así la memoria en el sentido purificada, orientada a Dios, es una ocasión maravillosa de reconocer la mano bondadosa de Dios y sus constantes dones. Y nos ayuda a fijar nuestros pensamientos, nuestra cabeza, nuestro corazón en el cielo y los bienes eternos. Impresionante. Cuando no, la memoria es que nos vuelve locos. Uy, la lengua, otra cosa. Mira qué bonito cuando la lengua se usa bien. Esas palabras de la Escritura, concretamente del libro de la carta a los Filipenses, cuando dice San Pablo, es abundancia cordis os loquitur. De la abundancia del corazón, de las cosas buenas del corazón, habla la boca. Claro, las palabras que son la expresión de lo que llevamos dentro son como el vehículo que tenemos para expresar lo que nuestra cabeza, nuestro pensamiento dice, piensa. Claro, cuando una persona quiere amar a Dios, busca al Señor, se siente y vive como hijo de Dios, mantiene siempre una conversación propia de un hijo de Dios. Y sus palabras sencillas, claras, llenas de caridad, apostólicas, hacen bien. Pero si es al revés, si la fuente es amarga, si los pensamientos son de vanidad, de soberbia, de egoísmo, es fácil que las palabras que salgan sean así. Evidentemente. Mira, en nuestra alma, junto al amor que Dios, todos llevamos esa raíz de soberbia. Todos. Y por tanto, es fácil que detrás de un pensamiento venga una palabra, un pensamiento malo, quiero decir, lo expresemos con palabras que hieren. Que hieren. Una persona que ama a Cristo tiene que saber cómo dominar sus palabras. Pon, oh Dios, dice el Salmo 141, dice, pon, oh Dios, guarda mi boca, centinelas a la puerta de mis labios. Evidentemente, no todo lo que pensamos hay que decirlo. Y menos si se trata de realidades que no son positivas. Dice Surco, y cuando no sea posible, dice, calla, también los comentarios bruscos o desenfadados
pueden rayar en la murmuración o en la difamación. Que es importante, ¿no? Es decir, fijaros que además es que todo esto tiene mucho que ver también con la caridad, evidentemente, porque cuando hay respeto a los demás, cuando uno busca lo que une, no lo que separa, cuando tiene una actitud positiva y afirmativa, entonces, hablamos bien, hablamos bien. Esas conversaciones de café o de pasillo o de lo que queráis, ¿no? Donde sean de tantas cosas y uno empieza a hablar de fulanito, de menganito, de tal, de no sé qué. Acabamos, llamamos, es el deporte nacional, perdona que lo diga así, en este país, rajar de los demás. Y a veces con ironías, con frases ingeniosas, sí, pues con recuerdos, con cosas que no tienen por qué decirlas, porque son secretos, no secretos, sino son cosas que no hay que hablar de ellas, ¿no? Quizás hay intención de ofender, pero oye, sobraba esa palabra. Si ya sabemos, o sea, no hace falta que incidas o... Por eso hay que mortificar la lengua, los comentarios, ¿eh? Los comentarios. Incluso pues callar ante una acusación injusta. Es decir, a veces no es complicado, pero es muy de Dios eso. Piensa a Cristo en la pasión. Evidentemente, eh, esto hay que entenderlo bien, porque no se trata de aceptar una justicia por la injusticia. Como somos, nos callamos, pues no decimos, no reclamamos nuestros derechos, no. Hay que hablar de nuestros derechos, evidentemente hay que ejercerlos, pero sí que es verdad, y te lo digo en serio, que es muy importante que sepamos, evidentemente, a veces callar, callar. Y te lo diré de esta manera, ¿no? Es decir, bien sabía reclamar valientemente un derecho cuando las circunstancias lo exigían, siguiendo esa actitud noble de San Pablo, que por ejemplo hace valer su ciudadanía romana para a quien pretende azotarlas. Pero otras veces también el Señor nos enseña a sufrir la calumnia en silencio, a imitar el ejemplo de Cristo ante quien se acusaba en la pasión. Bueno, pues esto es muy interesante, ¿no? Porque nos ayuda también a decir, oye, mira, no pasa nada, calla. A lo mejor se te entiende mal, o a lo mejor hay un pequeño comentario de risa, a lo mejor es una cosa, pero oye, llévalo con paciencia. ¿Eh? Llévalo con paciencia, no pasa nada. Dios está esperando también ahí. Mira, purgar la imaginación y la memoria presupone toda esa amortización de los sentidos, pero abre el camino a otros aspectos también de purificar la inteligencia, la voluntad, que en el fondo son indispensables para la santidad. Por supuesto, por supuesto. Todo esto es camino de santidad, si es que no es mortificador por mortificar, sino que es camino de santidad, es camino de cómo quiero yo que mi vida, que mi corazón, que del fondo del corazón nos salen todas las cosas buenas y las malas, cómo yo quiero que este Dios, oye, aparta Señor de mí lo que me aparte de ti, quita todo lo que me aparte de Dios. María, dice el Evangelio, ¿te acuerdas? Conservaba todas estas cosas ponderándolas en su corazón. Por tanto, la Virgen es de esas almas contemplativas que piensan en Dios. Nosotros, con la ayuda de la gracia, que alcanzamos también por intercesión de María Santísima y con nuestro esfuerzo personal, alcanzaremos también con esta mortificación interior una vida contemplativa propia de un Hijo de Dios, que en el fondo además, y esto es una hermosura, es un anticipo del cielo. ¿Por qué? Porque purificaremos imaginación, memoria, lengua, etc. Y distinguiremos más con nuestros ojos del alma la figura de Dios. Y eso será perfecto en el cielo,
porque le veremos al Señor tal cual es. Pero aquí en la tierra podemos ir avanzando. Vamos a terminar, pues, nuestra oración pidiendo a la Virgen que sea así. Purifica mi alma, Madre mía, purifica mi corazón, haz que mis pensamientos sean solo para ti, para Dios y para ti. Que mi cabeza, mi corazón tengan siempre ese deseo de amarte más. A ella se lo pedimos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.